Hola, estas son algunas reflexiones o unos conjuntos de reflexiones. La primera es que la puntuación que se usa al escribir no se debe al ritmo, no es para respirar tampoco, a pesar de lo que nos hayan dicho en el colegio. Se debe a la estructura que tiene la oración y que hace que la oración tenga un sentido y que se sienta y se entienda de cierta manera. La puntuación obedece a la lógica. En una oración, unos términos y unos elementos están contenidos en otros o se refieren a otros elementos de la misma oración y tienen una relación unos con otros. La puntuación ayuda a determinar y a aclarar y también a establecer esa relación. La oración es una construcción con recintos, es una construcción compleja, con contenciones y con subordinaciones, y nos enseña sobre las relaciones en la realidad, nos enseña también sobre las relaciones entre nosotros. Por eso la puntuación es una guía que puntúa esas relaciones también entre nosotros. La oración es también un modo en que pasa el tiempo y es una distribución de conceptos y de objetos, de elementos, de términos, por supuesto. Por tanto, es una administración de justicia. Lo interesante es que de esa construcción, de esa justicia, de ese sentido y de esa voluntad de claridad y de comunicación, surge el ritmo. Y también de otros elementos que hay en la oración, de los sonidos de las palabras, etcétera. Es interesante que la música surja de la justicia. Solo en muy pocas ocasiones un signo de puntuación puede cambiarse por otro. O sea, en muy pocas ocasiones da lo mismo poner un signo de puntuación que otro en una oración. Cada signo de puntuación tiene unas funciones. No es, digamos, al gusto o al gusto del oído. Bien, entonces es importante saber qué es una oración y cómo está constituida. Dicho esto, el segundo punto es, no se dice voy a compartirte algo o aquí te comparto este artículo, por ejemplo, pues compartir no es algo que se le hace al otro o a la otra, al objeto indirecto del verbo, sino es algo que se hace con el otro o con la otra. En el mismo verbo de compartir está implícito eso. Y entonces cuando uno dice aquí te comparto, pues simplemente no está diciendo nada, no está diciendo lo que quiere, porque uno no puede compartirle algo a alguien. Entonces, compartir algo con alguien. Por otra parte, ese abuso del verbo compartir conlleva como un moralismo, ¿no? Que recuerda a la infancia cuando nos decían tienes que aprender a compartir, comparte, comparte. Y una falsa suavidad y una especie de superioridad moral. Se puede decir, aquí publico este artículo o expongo esto, publico esto, presento, pongo. No tiene que ser todo compartir, porque además no lo es. Incluso yo he visto la cursilería de decir, voy a compartir una clase, acabo de compartir una clase en vez de dictar una clase o de dar una clase. Otro punto tiene también que ver con cursilerías y con falsas cercanías en la lengua. La progenitora de alguien se llama la madre, la relación de parentesco se llama madre o padre, no mamá o papá. Mamá o papá es como se les dice a la madre o al padre. Entonces usted puede referirse a su mamá o a su papá o le puede preguntar a alguien con una poniendo un tono de cariño, de consideración por tu mamá o tu papá, pero en Colombia se abusa de ese mamá y papá, lo que crea como una falso vínculo afectivo e infantiliza la lengua. Entonces no es el papá de Pablo Escobar tal cosa, es el padre de Pablo Escobar. No lo conoces ni a él ni a Pablo Escobar ni nada, entonces no es el papá. Bien. Y no es como voy a ser mamá. O sí, me imagino, pero las mamás somos tal cosa, tal otra. Es como tan odioso y tan ridículo usar así mamá o papá en vez del parentesco. Otra, eh,
alguien que le gusta el tamal. No, es alguien a quien le gusta el tamal. ¿Por qué? Porque en la frase, por ejemplo, me gusta el chocolate, el sujeto no soy yo, el sujeto es el chocolate. Y eso es súper interesante del español y de otras lenguas. A diferencia del inglés, la acción en el gusto, en la atracción por algo, no la ejerce la persona atraída, sino el objeto que atrae. Y entonces es alguien a quien le gusta tal cosa. El objeto de deseo, el instrumento de placer en español, es el sujeto del verbo. Y entonces cobra así se anima y ejerce una influencia. Y todo eso contiene, como pueden ver, una particular relación entre los elementos de la frase y entre las cosas y las personas a las que se refiere la frase. Claro, esta peculiaridad de que la cosa gustada o no gustada, la cosa que gusta o que no gusta sea el sujeto de la oración, a veces parece confusamente decir que el gustar o no es como responsabilidad de la cosa que es gustada. Es decir, si yo no te gusto, parecería que fuera mi problema, ¿no? Porque yo soy el sujeto de la oración. Fíjense en cuántas implicaciones puede tener esto en las relaciones humanas y en la, qué sé yo, validación ajena, etc. Cuando yo digo que se dice así, que se dice hay alguien a quien le gusta y no a alguien que le gusta, que se dice es la madre de Pablo Escobar y no es la mamá, o que no se dice voy a compartirte un artículo, sino voy a enviarte un artículo o voy a compartir contigo, que en todo caso es raro porque cómo vas a compartir el artículo, simplemente lo envías para que el otro también lo lea. En fin, cuando yo digo que se dice una cosa de cierta manera o de otra, quiero decir que así lo dice tu lengua, que así lo dice el español. No estoy dándole importancia a el cumplimiento de una regla ni a la obediencia, sino justamente a la exploración de cómo en tu lengua se han desarrollado unos conceptos para llegar a decirse de cierta manera. Eso te vincula con toda la gente que ha hablado esa lengua. No tengo ninguna consideración por los, pues muy poca, no ninguna tampoco, por los señores de la Real Academia Española. No es eso, porque además me parece que su diccionario es casi un chiste de lo malo que es. Y en cuanto a gramática, pues han sabido hacer la gramática más aburridora, el manual de gramática más aburridor posible. Entonces no es por una cosa prescriptiva ni para obedecerles a unos señores, es porque las palabras y la forma como se entrelazan entre ellas sirven no solo para expresar el pensamiento, sino también para conocerlo, para construirlo y para encontrarlo, para guiarse a través de la propia imaginación y del propio entendimiento. Las palabras, como las cosas, funcionan de unas maneras y uno debe querer o puede querer conocer cómo funcionan en vez de altivamente desentenderse de ello. Es como una falta de humildad pretender otra cosa, pretender que a las palabras les gusta que tú las manipules sin sentido, en vez de respetar el sentido que ellas mismas han construido a través del tiempo. Eso era. Gracias.